Radio Claret América presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana, precisamente con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. ¿Y qué le parece si en estos momentos vamos y nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, precisamente para darle la más cordial bienvenida a la doctora? Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora, por un programa más. El día de hoy nos va a hablar a usted con dos temas muy importantes. El primero es embriopatía por hipertiroidismo y el segundo tema es embriopatía por anticonvulsivos. Así es de que, doctora, por favor, explíquenos acerca de estos dos temas tan importantes, por favor. Bueno, es muy relevante mencionar que los problemas de la glándula tiroides durante el embarazo no son tan infrecuentes y pasan desapercibidos. Y el que es más frecuente de detectar es el hipotiroidismo, porque da síntomas que afectan de una forma más evidente la calidad de vida. Empiezan a generar problemas de ganancia de peso, fatiga, entonces es más rápido que lo detecten los pacientes, y también problemas cognitivos. Pero en el caso del hipertiroidismo viene siendo el efecto contrario. Estos pacientes traen mucha energía, empiezan a perder peso, pueden tener taquicardia, palpitaciones, pueden tener ratos de ansiedad, pero generalmente pasa un tiempo significativo hasta que lo detectan. Y durante el embarazo, el tener hipertiroidismo va a ser un factor de riesgo para abortos, para óbitos, es decir, que el bebé no alcance a nacer con vida, para parto pretérmino, y recordemos que cuando el bebé nace antes del tiempo que consideramos adecuado, antes de las 38 semanas, pues van a haber ciertos riesgos dependiendo de qué tanto se adelante el nacimiento del bebé, pero puede haber riesgos desde retinopatía del prematuro y otras alteraciones, incluyendo problemas de aprendizaje en los bebés que nacen pretérmino. Y bajo peso al nacimiento a causa del hipertiroidismo, y también puede haber complicaciones en el cerebro del bebé porque la mamá haya tenido hipertiroidismo durante el embarazo. También es importante saber que diversas causas de hipertiroidismo pueden ser debidas a anticuerpos que van y atacan a la tiroides de la mamá, y entonces generan que se liberen exceso de estas hormonas tiroideas. Entonces es muy importante que en todo embarazo se consulte a un médico genetista, se consulte al ginecólogo, y también se pida en el perfil tiroideo los anticuerpos tiroideos. Esto es muy relevante porque se puede pasar por alto esta afección. Y también es relevante considerar que hay diversos tratamientos que pueden dar alteraciones, tratamientos para el hipertiroidismo que nos pueden dar malformaciones en los bebés. Entonces, por eso es muy específico el seguimiento de la paciente embarazada que tiene problemas de tiroides, tanto como si no se tratan, como si se trata con medicamentos que son adecuados, pero no cuando está embarazada la madre, puede haber complicaciones. Entonces, por eso se debe de detectar y se debe de tratar, pero con medicamentos muy precisos. Dentro de las alteraciones que se pueden presentar por medicamentos para el hipertiroidismo, tenemos defectos en el cráneo,
dismorfias, es decir, alteraciones físicas en la carita de los bebés, algo que se llama aplasia cutis, es decir, que no se alcanza a formar bien la capa de piel en unas áreas del cráneo, y bueno, esto obviamente allí tampoco va a salir cabello, y dependiendo del grado de aplasia cutis, se puede ver incluso como la vasculatura de esa área de la piel. Y también nos puede llevar a atresia en vías respiratorias, y entonces el bebé cuando nace pues va a tener problemas para respirar y va a tener que llevar un seguimiento pues intrahospitalario que de otra forma se podía haber evitado. También puede haber alteraciones a nivel del esófago o del intestino y defectos en la pared abdominal. A veces los bebés nacen con el intestino de fuera, que esto se llama gastrosquisis, y también a veces ocurre algo que se llama onfalocele, donde el intestino está dentro del cordón abdominal y del cordón umbilical, entonces no está en su cavidad abdominal y requiere tratamiento quirúrgico. Y otros defectos, por ejemplo, a nivel del corazón. Por eso es muy importante que al momento del embarazo se diagnostique adecuadamente si la mamá es sana o no. La mayoría de estas personas se consideran sanas, pero pues se tiene que hacer los estudios para poder determinar si ese es un embarazo completamente normal o tiene algunos factores de riesgo, y este sería un factor de riesgo bastante frecuente. Entonces sí es importante considerar esta parte. Y en el otro tema que corresponde a malformaciones en los bebés por medicamentos para las crisis convulsivas, es un tema muy amplio porque existen una gran cantidad de medicamentos para tratar las crisis convulsivas, y también existe riesgo cuando se expone a la mamá a los cambios de los medicamentos, porque pues hay mayor riesgo de que presente crisis convulsivas, y estas durante la convulsión pues se corte el flujo de sangre, el flujo de oxígeno hacia el bebé y ocasione daños en el cerebro. Pero es muy importante saber que toda paciente que toma un anticonvulsivo debe de ser orientada sobre esta posibilidad y no esperar hasta que esté embarazada para hablarle sobre este tema. Recordemos que lamentablemente la mayoría de los embarazos no suelen ser planeados o no con el tiempo suficiente. Entonces, generalmente cuando ya saben que están embarazadas, ha pasado un tiempo importante, y ese tiempo se llama un periodo crítico, que es el periodo de organogénesis, cuando se van a formar los órganos del bebé, y son de la semana 3 a la semana 11 del embarazo. Esas 8 semanas son muy importantes para la formación de los órganos, y que por lo tanto el bebé no tenga riesgo de estas malformaciones. Sin embargo, a pesar de que hayan pasado esa cantidad de tiempo, esas semanas, es importante saber que ciertos medicamentos pueden perjudicar el desarrollo del cerebro, y el cerebro del bebé pues se continúa desarrollando durante todo el embarazo. Entonces sí es muy importante recalcar esto, de que el manejo, o sea, esta plática debe de ser no solo con el neurólogo que está a cargo del tratamiento, debe de ser también con un genetista, con un médico genetista, para evitar este tipo de complicaciones. Lamentablemente en la consulta generalmente ya los vemos cuando ya nació el bebé con alteraciones, y las alteraciones pueden ser muy diversas. Hay alteraciones muy severas por medicamentos como el ácido valproico, que pueden dar incluso problemas en el cierre del tubo neural, pero no todos los efectos son tan evidentes. Muchas de las veces llevan estas pacientes a varios de sus niños que tienen problemas en el aprendizaje,
y que ellas pues tomaron, por ejemplo, ácido valproico, que es muy común que se dé para tratamiento de las crisis compulsivas. Y a la hora de explorarlos, empiezas a ver esos pequeños detalles que ya están muy bien descritos, que son ocasionados por el problema del consumo de este tipo de medicamentos. Entonces, sí es un dato a considerar, que incluso puede haber alteraciones a nivel de los ojos, alteraciones a nivel de las manos, de las extremidades, y que pueden ser desde muy leves hasta severas, o incluso se describe alteraciones en implantación del meato urinario u otro tipo de alteraciones que es importante considerar como causa del consumo de estos medicamentos. Y lamentablemente, cuando ni siquiera después de que nació el bebé y que empiezan a ver las complicaciones, hacen el diagnóstico correcto, es muy lamentable porque no te puedes adelantar a lo que debes de revisar, y entonces el médico los trata solo como un niño o una niña con problemas de aprendizaje, porque no se ha llegado a ese diagnóstico. Entonces siempre se debe de acudir al médico genetista aparte del neurólogo. El neurólogo obviamente trata de mantener a la madre embarazada con la menor cantidad de crisis posible, de episodios de crisis, pero esto no quiere decir que esté completamente capacitado para predecir la evolución en cuanto a estas malformaciones en el bebé. Pues interesante todo lo que nos entrega, doctora Elizabeth, sobre todo para las personas, ¿verdad?, que quieren ser mamás o papás. Y precisamente tocó usted un tema muy importante, doctora, que la mayoría de los embarazos no son planeados. Y esto incrementa el riesgo de alguna manera a padecer de esto, doctora, de estas enfermedades o de estas, no sé cómo llamarles, si sean enfermedades o condiciones. Sí, si los embarazos fueran planeados, la mayoría de los embarazos daría tiempo para que los padres se informen sobre el seguimiento que deben de tener. Uh-huh. Y ocurrirían mucho menos estos defectos, uh-huh, y estas condiciones. Por ejemplo, no siempre va a ser evidente que presenten algún defecto físico, uh-huh, pero como ya hemos tocado en otros programas, por ejemplo, el consumo de tabaco o de alcohol durante el embarazo, uh-huh, puede no llegar a dar ningún defecto físico, pero sí llevar al paciente a tener retraso mental, que pues ahora llamamos discapacidad intelectual. Entonces, es muy importante recordar que 1 de cada 3 malformaciones se puede prevenir, uh-huh, pero aterrizarlo, o sea, realmente ser consciente de lo que significa esto. Si nosotros vamos a un hospital y vemos la cantidad de niños que están ahí por problemas del corazón, y recordamos que, por ejemplo, el consumo de ácido fólico 3 meses antes y 3 meses, los primeros 3 meses del embarazo, puede disminuir el riesgo de cardiopatías hasta en un 50% si se da la dosis adecuada. Entonces quiere decir que de esos niños que nosotros vemos con problemas del corazón, de cada 2 niños que veamos, 1 debería de haber nacido sano y no tener esa cardiopatía. Entonces realmente es un impacto muy alto siempre y cuando la población tenga una educación y una conciencia sobre ello. Nosotros podemos dar los datos, las personas pueden oírlos y no hacer caso. Es como cuando vas en el carro y tú sabes que utilizar el cinturón de seguridad te puede salvar la vida. Sin embargo, ¿cuántas personas, a pesar de saberlo, la mayoría de las veces no lo utilizan? Es decir, porque no tienen esa conciencia de autocuidado. Y esto es lamentable para estos bebés, porque no son ellos quienes deciden. En la etapa del embarazo, mucho de esto recae en la mamá, pero también recae en el papá. Ya mencionábamos que el fumar dentro de la casa, hay ciertos factores de riesgo que realmente
pudieran evitarse de una forma pues relativamente sencilla. O sea, no estamos diciendo que tienes que ir a hacerte un procedimiento, etcétera, no. Son cosas que puedes aplicar día a día y que esto puede cambiar la evolución de ese embarazo y por lo tanto la vida de estos bebés. Claro. Doctora, a mí me gustaría preguntarle algo. Yo sé que es relativamente nuevo todo esto, pero seguramente mucho de su público, de su programa Neurogenética Médica y Cotidiana, quizás tenga esta pregunta. Con todo esto de la pandemia, con todo esto de COVID-19, si la mamá, por ejemplo, ahorita alguien que la está escuchando, yo fui positivo a COVID-19, ya me recuperé, ya estoy bien, pero tengo dudas si embarazarme o no debido a esto, doctora. Vuelvo a repetirlo, yo sé que todo esto es nuevo, pero ¿cuál es su punto de vista acerca de esto? Bueno, faltan muchos estudios al respecto, porque este es un tema muy nuevo para todos y tenemos referencias, por ejemplo, de virus como lo es en el caso del Zika, que llevan a microcefalia y que sí tienen una afección muy notable pues para los bebés. Sin embargo, ahorita no podemos aventurarnos a decir que no pasa nada, porque falta que los bebés que están expuestos ahorita nazcan y ver su desarrollo. Sin embargo, afortunadamente, pues no hay estos datos alarmantes en el sentido de las malformaciones como lo son en otros virus, pero tiene uno que tomar con precaución estos datos. Ahora, es algo que no estábamos preparados ninguna de las personas a nivel mundial para esto, pero si hay mamás embarazadas que les tocó pues esta etapa, tampoco es angustiarse excesivamente, porque la angustia puede traer consigo más problemas que soluciones. Simplemente es que si todavía no te has embarazado y estabas planeando un embarazo, pues la recomendación sería esperarte a que pase esto. Recordemos que muchas de las personas actualmente se están complicando con enfermedades que no tienen que ver con el efecto del COVID, sino es porque me siento mal y no puedo ir al hospital por el riesgo que implica esto, y entonces me quedo en casa y mi condición se va agravando. Entonces sí es importante que si todavía no se ha planeado el embarazo, esperar a que pase este tiempo. Si ya se está embarazada y se tienen afecciones, por ejemplo fiebre u otras alteraciones, sí es importante acudir a un centro de salud, no precisamente a un hospital, a un lugar donde sea un poco más seguro, pero sí atenderse, porque incluso la fiebre puede ser causa de amputaciones. Y aquí podemos mencionar que alguien que tiene, por ejemplo, COVID, recordamos que también hay datos de personas que se reinfectaron, entonces no es tan seguro decir, bueno, yo ya me infecté, ya me recuperé y ya soy inmune a esto. Pues no podríamos saberlo, aún estamos en una etapa pues relativamente temprana como para saber qué tan seguro es esto. Pero en el caso de que hubiese reinfección, la pura fiebre puede ser un problema muy serio para la formación de esos bebés, o la dificultad respiratoria, pues sí llega a tener implicaciones, pues dependiendo de la severidad, pero sí puede llegar a tener implicaciones en el desarrollo cerebral de los bebés. Entonces, uno es, si ya está el embarazo, tratar de llevar lo mejor posible las revisiones en lugares que sean pues lo más seguros para que, es decir, si un hospital está dedicado al COVID y de todas maneras tiene acceso a embarazadas, pues si tienes otra opción, ve a otro lugar, eso sería lo más adecuado, pero sí atenderse, porque está pasando esos problemas incluso de ansiedad, que hay más infartos, hay más complicaciones, porque las personas no se atienden adecuadamente por el miedo a las infecciones o a ser
catalogados en un principio como si alguien tiene otra infección y va con fiebre, a veces tienen miedo de ser diagnosticados con COVID sin llegar a tenerlo, pero para eso están las pruebas que se realizan. Entonces también están los mitos, entonces es importante no escuchar los mitos y tomar las decisiones más oportunas según el caso del paciente. Y esta recomendación, doctora, seguramente es para ambas personas, tanto como para el papá y la mamá, porque supongamos, tratando de imaginar un escenario en donde la mamá dice, bueno, pues ya vamos a planear el embarazo, a mí no me ha dado COVID, yo me siento perfectamente bien, a mi esposo sí le dio, pero ya está bien, así es que no hay ningún problema. O sea, también ahí podría haber algún riesgo. Sería mejor esperar, ¿verdad, doctora? Sí, pues es que el problema es que han muerto familias enteras de esta infección. Entonces, uno no puede saber cómo va a responder el organismo de uno. Pudiéramos decir, bueno, generalmente afecta de forma severa a personas con ciertas comorbilidades, con cierta edad, pero pues hay datos de personas jóvenes que lamentablemente han fallecido y que no tenían comorbilidades como obesidad, hipertensión u otros datos. Entonces, realmente uno no puede saber cómo respondería uno y tampoco podemos saber si podemos reinfectarnos o no. Entonces, no creo que sea el momento más adecuado para planear un embarazo, pero pues ya dependerá de la pareja y en caso de que decidan planearlo, pues tomar las precauciones como acudir a un médico genetista, acudir con el ginecólogo, empezar de preferencia 3 meses antes con el consumo de ácido fólico, no consumir café durante el embarazo, ni ninguna bebida alcohólica, ni tabaco, o sea, empezar a tomar medidas importantes respecto a eso. Eso sería lo más oportuno. Perfecto. Doctora, pues queremos agradecerle su amable participación y conocimientos que le entrega a su público el día de hoy. Pero antes de concluir, doctora, por favor, recuérdenos en qué página web, cuáles son sus redes sociales, para si la gente tiene alguna otra pregunta para usted. Bueno, en Facebook estoy como... me pueden encontrar en el Facebook personal o en el de la página es Odri Neurogenética y Genética Clínica. En YouTube también está como Odri Neurogenética y Genética Clínica y en la página web está como www.odri-neurogenética. Muy bien, doctora, pues muchas gracias y recuerde usted, estimado radioescucha, que Odri termina con Y, es O, D de David, R de Raúl y Y, Odri, ok, perfecto. Doctora, pues muchas gracias, le agradecemos. Gracias. Y a usted, estimado radioescucha, también muchas gracias por su amable participación. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por el momento le mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenética Médica y Cotidiana. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en poetas.odry@hotmail.com o visite la página www.odry-neurogenética.com.